como tal no tienen tanta complicación. Primero por la forma en que se ordena que la tierra descanse, ¿no? Esa parte no tiene mayor dificultad. Lo otro es lo que viene después. Cómo se buscaba establecer relaciones de justicia, relaciones de respeto, de dignificación de las personas, de dignificación del patrimonio, respetar el trabajo, el valor del trabajo, respetar todo lo que las familias habían conseguido con su esfuerzo, y también incorporar a los extranjeros, a los que no eran del pueblo de Israel, cómo se les incorporaba y cómo se les hacía parte del pueblo. No, el tema de la esclavitud es muy relevante. La esclavitud y la servidumbre, que no son lo mismo. Todavía hoy en nuestro tiempo tenemos dificultades con eso, porque el tema de la servidumbre es un tema, vamos a decir, familiar. Cuando la servidumbre, entre comillas, vive en las casas de los a quienes les sirven, muchas de estas personas, los patrones, digamos, dicen, no, es que ya son parte de la familia. Y eso suena bonito, pero a veces en la realidad no es así, o es al revés, a veces sí sucede, ¿no? Y hay mucha familiaridad, hay mucha cercanía con las personas que trabajan, sobre todo que viven en las casas y están con las familias y se acostumbran también ahí. Incluso en el capítulo hay una salvedad muy interesante, porque dice, si una familia le sirve a otra y vive en su casa, y ya se puede ir por parte del jubileo y el perdón y todo eso, pero no se quiere ir. ¿Por qué? Porque si se va, quién sabe si va a tener sustento, si va a tener trabajo, si va a tener ingresos, si va a tener casa, no sabe, ¿no? Entonces, si alguien no se quiere ir en la casa de los amos, patrones o familias, se pueden quedar, pero en el estatuto, en el estatus de ser libres, de ser ya no parte de la familia, pero sí personas libres que voluntariamente se quedaron. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer nuestra página 4, el jubileo y su impacto socio-religioso. En este capítulo, la atención se fija inmediatamente en la palabra jubileo. Jubileo viene lejanamente de la palabra Yobel, con Y y B grande, Yobel, que es el nombre del cuerno que se tocaba para anunciar cosas. ¿Yobel? Yobel, con Y, Yobel. Así como suena Yobel. Yobel, Y-O-B-E-L, Yobel, Yobel. Lejanamente resuena esto de jubileo ahí en la palabra Yobel, lejanamente. Ya fue evolucionando y fue avanzando la palabra hasta llegar a como la tenemos acá, jubileo. Jubileo también tiene que ver con jubilación, pero también tiene que ver con júbilo, con alegría. Sí, es un campo semántico, ahí es la misma familia de palabras. Júbilo, jubileo, jubilación, etcétera, ¿no? Ese es el campo de la familia de las palabras. Pero para entender exactamente, dice aquí, el sentido de esta institución, porque es lo que buscaba ser una institución, es necesario leer todo el capítulo, y son 55 versículos. Es un capítulo largo, es un capítulo amplio, es un capítulo detallado, que explica cómo tenía que llevarse a cabo esta enorme realidad del perdón de deudas, de la devolución de tierras. Y el capítulo está como aderezado con otras instrucciones que se deben cumplir, sobre todo, especialmente pensemos en el versículo 17. Dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No lo engañe en ningún aspecto, en ningún sentido de la relación económica, de la relación laboral, de pedir prestado y no pagar, de no trabajar adecuadamente, de no cumplir un horario para trabajar, de no atender las cosas que se debían de hacer. O sea,
Este versículo 17 de Levítico 25 exhorta a no engañar. Pero aquí engañar al prójimo no significa solamente no decirle la verdad, o decir mentiras, no. Significa otras cosas más. Significa no te aprovecharás de tu prójimo. No lo vas a engañar diciendo que eres pobre y no eres pobre. No lo vas a engañar, no te vas a aprovechar de él sacándole cosas de su casa y no devolviéndoselas y te las presta, en fin. Este versículo 17 no tiene que ver solamente con el engaño así burdo, directo, decir mentiras, no. No te aprovecharás, no le harás trampa a tu prójimo, no serás mañoso con las cosas, en la relación con el prójimo, con el vecino, no harás eso, no te comportarás de esa manera. ¿Cómo dice ahí? Aquí dice y no engañe, y aquí dice no se explotarán. Sí, son dos versiones. Sí, es la otra versión. Pero el verbo aquí aplica para más cosas, no solamente el engaño o la explotación, sino también el aprovecharse de. El decir no tengo. El decir no tengo para que me des, para que me mantengas, para que esto y aquello. No, el aprovecharse, el engañar, el no manejarse con verdad permanentemente, ¿no? Por eso el 18 insiste, ¿no? Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlas por obra, para que habiten en la tierra seguros. Bueno, segundo parrafito. Bueno, faltó un pedacito. Hay que leer todo el capítulo que trata del año sabático. Es muy famoso en las escuelas, en las universidades, que los profesoras se van de año sabático. Un año completo. Se van de descanso, pero en realidad no es descanso. Se lo han ganado, por un lado, pero en ese año escriben un libro, hacen una investigación, se van a otro país a estudiar, a hacer cosas, ¿no? Dice que no están de pleno. No, se llama sabático porque gozan de su sueldo normalmente, pero tienen actividades que realizar, cosas pendientes, artículos, trabajos, clases en otros lados, en fin. El año sabático sirve para muchas cosas. Aquí tenemos el año sabático que vamos a ver ahora. También está el tema del préstamo con interés y de la esclavitud. Aquí están los temas, ¿no? Año sabático, descanso de la tierra, perdón de deudas, en fin, préstamo con interés que no se permitía, y también el tema de la esclavitud. Pues esas diversas instituciones forman ¿qué? Un conjunto. Todas las sociedades antiguas, todas, lo cual es llamativo, tuvieron que regular las distintas formas de empobrecimiento causadas por el endeudamiento. Me enfermo, pido prestado, y la familia o la persona a la que le pedí prestado, pues ya estoy casi vendido con ella porque pues me prestó y cuando le voy a pagar, ¿no? Y si no soy de las personas que engañan, que dicen, sí, pues ya te voy a pagar y te pago el mes que entra y te pago el otro mes y nunca pago, ¿no? O sea, a eso a eso se refiere el versículo 17, no te aprovecharás de tu prójimo. Pero la persona se endeuda, en el modelo de hoy se diría que le embargan propiedades, le quitan propiedades, pierde su casa, pierde su tierra, ¿no? Y prácticamente pasa a ser como siervo de la persona que le prestó. O los que prestan con interés. El préstamo con interés, que aquí está prohibido también, la usura. Ahí dice entre hermanos, ¿no? Entre familia. Sí, pero hay hermanos, son todo Israel. Hermanos es todo Israel. Sí, no, aquí no hay de que. O sea, esa es la gran diferencia con nosotros hoy, ¿no? Ese pueblo se supone que venía de un mismo linaje y de una misma persona y de una misma familia. Eran una gran familia. Israel era una gran familia. Okay. ¿Sí? Por eso se habla así, entre hermanos, no de hermanos directos, o familiares directos, o indirectos, o consanguíneos, sino Israel visto como una gran familia. Todos eran hermanos entre sí, ¿no? Porque los hermanos de sangre no. Esa es otra cosa, ¿no? Y ya no te habla. Que también se aprovechan de eso. Es lo mismo, se aprovechan, hacen trampa, ¿no? Bueno, entonces todas las sociedades antiguas buscaron eso. ¿Cómo resolver el problema del empobrecimiento causado por las deudas?
Alguien pide prestado y pide más y pide más y pide más y está hasta el cogote, ¿no? De deudas y no puede saldarlas. Y entonces se van sobre sus propiedades, si es que las tiene, ¿no? Porque es otro problema. Cuando la gente pide y no tiene con qué respaldar lo que pide, pues tampoco pueden embargarle nada, porque no tiene nada, ¿no? Ese es un problema. Bueno, las legislaciones bíblicas, porque hay varias, esto reaparece, pensemos por ejemplo en Éxodo 21, en Deuteronomio 15, en Nehemías 5, en diferentes épocas de la historia antigua de Israel. Esto se lo repito. En diferentes épocas de la historia de Israel hubo promulgación de leyes en este sentido, en tratar, como se dice hoy, de equilibrar la escala social, o como también se dice hoy, de equilibrar o de repartir la riqueza. Este capítulo 25 a mucha gente le suena hoy a socialismo, el comunismo. Cuando se usan esas dos palabras la gente se espanta, y cómo puede ser que en la Biblia se buscara eso, que hubiera algo parecido al socialismo. Por ejemplo, incluso en el Israel actual, desde que se fundó el Estado de Israel en el 48, el Israel actual, mucha gente piensa que Israel es un país 100% capitalista, y no lo es. Los famosos kibutzim, el kibutz, que son los campos de trabajo agrícola y de trabajo en general, son verdaderas unidades socialistas de trabajo, donde la gente se reúne para trabajar, los hombres, quienes trabajan, se reúnen para trabajar, van a trabajar y dejan a las familias completas, las mujeres, los niños, los ancianos, reunidos en lugares específicos para quedarse, y comen juntos y viven juntos y todo, regresan a su casa y todo. Pero eso es el kibutz, los kibutzim, eso es el kibutz, son unidades de producción agrícola socialistas. Israel tiene prácticas de trabajo que son socialistas, pero por supuesto eso no circula y eso no se conoce mucho. Es como acá en México, no toda la gente ha oído hablar del famoso tequio. El tequio es el trabajo voluntario que se hace para la comunidad. Se convoca, por ejemplo, un sábado, sobre todo el sábado, o otro día, pero más el sábado, se convoca, pues es que este puente ya se nos está cayendo y tenemos que trabajarlo y arreglarlo y no tenemos los suficientes recursos, o ya se consiguió el recurso físico, ¿no? Los materiales se consiguen, ¿y quién lo va a hacer? No, pues sale carísimo contratar y todo, pues ahí va todo el pueblo, toda la comunidad, toda la gente del municipio va a trabajar en eso. Obviamente en un puente no se arregla en un día, se trabaja semanas, ¿no? Pero ese trabajo es voluntario. En mi comunidad se hace trabajo comunitario en los parquecitos. Sí, eso es el tequio. El paso de la escuela. Eso es el tequio. El tequio es una práctica, si se quiere decir hoy, socialista. ¿Por qué? Porque se piensa en el bienestar de la comunidad, en el bien común, y toda la gente participa y va voluntariamente a hacer eso, porque es beneficio para toda la comunidad. Y esto se hace en muchos lugares, en Oaxaca sobre todo. En Oaxaca sobre todo se practica mucho el tequio, pero se ha trasladado, ahora sí que el tequio se ha exportado de Oaxaca a otros lugares. Incluso algunos gobiernos federales han retomado el término mismo, la palabra misma de tequio. Ahorita no se está usando mucho. Sí. Y se busca que haya trabajo comunitario. En otros lugares, aunque no les llamen así, aunque no le llamen así al trabajo, es algo similar, ¿no? Entonces, es esa práctica, esa preocupación por las comunidades para su beneficio colectivo, eso parece socialismo, en cierto modo lo es, ¿no? Pero representa la posibilidad de superar el individualismo, superar el egoísmo de las personas, de las familias, y colaborar como parte de una comunidad. Bueno, entonces dice aquí, para que lo leamos completo y luego vayamos a ver algunos pasajes. Las legislaciones bíblicas que ya mencioné, Deuteronomio 15, Éxodo 21 y Nehemías 5, lo vuelvo a repetir, Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Nehemías 5, y aquí por supuesto Levítico 25, son legislaciones, como dice acá, que plantean en principio que todo israelita
en cuanto miembro de un pueblo liberado, tiene derecho a la libertad. Y la base económica de la libertad, es una propiedad territorial que inalienable, que no se puede perder, que no se debe perder, que no puede venderse tal cual. No puede, es propiedad colectiva, pero al mismo tiempo es propiedad de Dios. Yo soy el dueño de la tierra. Y más abajo va a aparecer la palabra obligada en nuestros tiempos para decir que los hebreos y el pueblo de Israel completo eran inquilinos de Dios. Inquilinos. Dios tiene a sus inquilinos. Sí, es que hay una parte aquí que dice, no se te olvide que todo es mío, ¿eh? Sí, o sea, no se te olvide. sí, yo te tengo ahí mientras obedezcas la ley. Si no obedeces mi ley, te vas de la tierra, no eres digno de la tierra, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con mucho de la realidad que ahora vivimos, pensando en lo que está sucediendo en Gaza y en Palestina. Porque habría que preguntarse teológicamente, porque políticamente es diferente, si esa tierra y toda la tierra pues es propiedad de Dios. Y de hecho así es, teológicamente hablando, religiosamente hablando, espiritualmente hablando. Pero una nación no puede argumentar como el Israel de hoy, así como tiene cosas buenas que ya mencionamos, pues vienen las otras, ¿no? Israel no puede decirle a los demás pueblos, esto me lo dio Dios y por lo tanto es mío. Digo, lo dice, pero no es verdad. En el contexto político actual, eso es inaceptable. Entonces Rusia va a decir que la península de Crimea Dios se la dio, y de hecho ya se la quitaron al otro país, la península de Crimea. ¿Y se acuerdan del Mar Negro? Que está así, una formita así, el Mar Negro. Arribita, en la puntita del Mar Negro, está la península de Crimea. Y Rusia dijo, no, pues Crimea es históricamente de Rusia y con permiso. Y ya, esto es mío y hagan lo que quieran. Y se la apropió hace 6-7 años. Crimea es mía y hagan lo que quieran. Y ya. Entonces yo puedo ir a arrebatar, quitar cosas y hacer cosas, ¿no? Así con la tierra. Ese es un problema aquí en el texto bíblico. Porque cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, la tierra estaba ocupada. Y Dios lo que va a decir es que esa tierra es mía y yo se la voy a dar a ustedes. Sí, Señor, pero está ocupada. Sí, pues vamos a sacar a los que están. Sí. Y al sacar a los que estaban, eso era una guerra santa. Hoy, en estos tiempos, ya no pueden existir las guerras santas. Yo no puedo ir a decir, pues Dios me dijo que este terreno es mío y quítate ahí. No, nadie puede hacer eso. En la antigüedad se podía, hoy ya no es posible. Entonces, por eso dice, es inalienable, no se puede enajenar, se dice luego. No es enajenable, no se puede perder el patrimonio de una familia, de una persona. Por eso es inalienable. Es una palabra rara, pero así es, ¿no? Hay adentro la palabra alien, ¿no? Inalienable. Pero diversos accidentes, situaciones y cuestiones llevaron con frecuencia a los campesinos pobres a endeudarse. Algunos campesinos pobres de Israel quedaban sin tierra, sin propiedades, buenos días, y se endeudaban estas familias pobres. Estamos en el segundo párrafo al final. Después vendían la tierra, la crisis seguía, se vendían a sí mismos, a sus hijos como esclavos. La cosa estaba complicada, porque el tema del trabajo, el trabajo para Dios y para la Biblia y para la fe cristiana, el trabajo es una bendición. Es una bendición. Y hay que buscar ser bendecidos. Hay que amar el trabajo. Hay que amar lo que Dios da a través del trabajo. La persona se transforma positivamente a través del trabajo. El trabajo, por ejemplo, cuando ofrendamos en la iglesia y demás, yo ya platicaba con alguien sobre eso, pero entonces la ofrenda, o sea, ¿qué es lo que se entrega en la ofrenda? ¿Se entrega dinero? No, no se entrega dinero. No. En la ofrenda no se entrega dinero. Nos entregamos nosotros.
y nosotros vamos representados en el billetito, en la monedita. Allí estamos nosotros transfigurados en ese billete, en ese dinero, ¿eh? No entregamos dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Nuestro entre comillas, ¿no? Dios vive tranquilamente sin dinero, a Él no le importa. Lo que sí le importa es que se entreguen las personas, dice Romanos 12, 1 y 2, en sacrificio vivo. La persona es la que se entrega, porque incluso al transformarnos en el billetito o en la moneda, ¿sí? Al transformarnos en eso, para que nos transformáramos en eso, tuvimos que cansarnos, tuvimos que trabajar, tuvimos que emplear nuestro tiempo, tuvimos que desgastar nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿no? Es parte de tu vida, ¿eh? Sí, y se desgasta eso, y ese desgaste, ese esfuerzo, eso que uno le entrega a Dios, ahí está. Por eso este capítulo 25 de Levítico es tan importante. Y les vuelvo a repetir ahora que llegaron las demás semanas. Levítico 25, junto con Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Nehemías 5. En Nehemías 5 las cosas habían cambiado porque regresaron del exilio. Y había gente con muchas deudas que también había perdido su tierra y necesitaba un jubileo de urgencia. Así podríamos decir nosotros cuando estamos en crisis, ¿verdad? Yo lo que necesito es un jubileo de urgencia. Y a veces sí se necesita. Sí, y lo que más necesitamos, Sí. y aquí viene la palabra clave que aparece acá, aparece como rescatador, aquel familiar que tiene que rescatar como rescató Booz a Ruth. Necesitamos urgentemente muchas veces un Goel, no Gael, Goel. Y la palabra Goel se escribe raro, se escribe la palabra primero Go, luego una comita en medio, arriba, un apóstrofo se llama. Go, una apóstrofo, una comita arriba, no abajo, arriba, y luego la palabra El, Goel. Necesitamos un Goel de urgencia, todos, Goel, un rescatador, alguien que dé la cara por nosotros, que venga a pagar la fianza, ¿sí? Esas figuras antiguas ahora tienen formas nuevas como eso de la fianza. Si usted paga una fianza, sale, sí, pero me está usted pidiendo 100,000 pesos para la fianza. Necesito un Goel que me venga a pagar la fianza, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Dice luego, esos accidentes llevaron con frecuencia a los campesinos pobres a endeudarse, a vender su tierra y al final a venderse a sí mismos y a sus hijos. Por eso en uno de los capítulos anteriores estaba el tema de la prostitución. No prostituirás a tus hijas. No es posible, se dirige a los padres de familia, sobre todo los varones, ¿no? No es posible que tú te vuelvas proxeneta de tus propias hijas. Proxeneta es padrote, para que nos entendamos. Sí. No es posible que tú des a tus hijas para que ejerzan la prostitución. No puede ser. No. Tú no vas a hacer trata de personas, se dice hoy. No vas a secuestrar mujeres para llevarlas al harén de un poderoso. No vas a hacer eso. No. En otros pueblos, en otras tierras lo harán, pero tú no lo vas a hacer. Y no vas a permitir que tus hijas, particularmente las hijas, se pierdan en una espiral de violencia física, psicológica, sexual, por supuesto, que va a acabar con su dignidad, con su autoestima y con su vida. No vas a hacer eso. Bueno, todo ese espíritu está en Deuteronomio 15, Éxodo 21, Nehemías 5 y Levítico 25. Este es un capítulo enorme, ¿no? Tercer párrafo. La legislación bíblica promovía una liberación periódica y sistemática. No se hacían las acciones de liberación de deudas, de tierras, de perdón, de esto, de aquello. No se hacía todo el tiempo, pero sí estaban acordados algunos tiempos para hacer eso. Lo primero fue el descanso de la tierra en el 7º año. Lo segundo, cuando multiplicamos 7 por 7, ¿cuánto es 7 por 7?
49, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, hermano? 7 por 7, 49. Y el texto lo dice, ¿no? 7 semanas de años. En el año 50 entraba el perdón. El perdón de las deudas, el perdón de la tierra. Se toca la trompeta. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y si vendieron algo y lo perdieron y demás, tendrá que devolverse, pero conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Entonces todo estaba como escalonado, diríamos. Era una devolución escalonada de las propiedades. No era todo de golpe. Y cada caso se trataría por separado diferente. Por eso es una cuestión legal, es una cuestión jurídica, donde lo legal y lo jurídico está controlado, dirigido por una preocupación religiosa, teológica. La ley de santidad, que es en donde estamos, en Levítico, a diferencia de los otros códigos, y esos otros códigos son Deuteronomio 15, Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Nehemías 8. Nehemías 8 menos, porque es de otra época, pero sobre todo Deuteronomio 15 y Éxodo 21. Fija un periodo de 50 años, lo que parece demasiado largo para ser realista. Y hay una discusión tremenda. Hay unos que dicen que eso nunca se llevó a cabo, en la parte extrema, negativa y pesimista. No se llevó a cabo, era un sueño dorado, era una utopía, era una idealización de la realidad. Tiene sentido, pero cuando menos se soñaba. Y por eso el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, esa que porque petición, era una crítica a lo que no se estaba haciendo. Esa es una petición que viene del jubileo. Sí. Viene del jubileo directamente. El Señor alude varias veces a eso. En Isaías 60, cuando cuando el Señor lee Isaías en el Evangelio de Lucas, el pasaje de cuando dice esto se ha cumplido, he enviado a mi siervo para perdonar, libertad a los cautivos, etc. Isaías 61. Eso también es parte del jubileo, es el espíritu del jubileo. Está el extremo, que dice, no es que sí se realizó en diferentes etapas, en diferentes épocas, sí se intentó al menos que se respetara el jubileo. Pero si no se respetó y nunca se realizó, o si se hizo de manera imperfecta, incompleta y demás, lo cierto es que el pasaje aquí está. La preocupación de Dios aquí está volcada, está presentada tal cual. ¿Cómo se realizó o no se realizó? Ese es otro tema. Sí es importante, pero aquí dice, puede ser realista, lo que la hermana decía hace un momento, antes de que llegaran todos, decía, es que 50 años es mucho. ¿Quién garantiza que vamos a estar 50 años para ver un jubileo? Pues no vamos a estar. Solo Dios sabe. Sí. Pero bueno, entonces esa situación es para pensarse en términos cronológicos, ¿no? Aquí lo que debe pensarse más es la perfección del número, 7 por 7, da 49. Y en el año 50 hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque se sobreponen las diferentes generaciones de familias que van recibiendo, que van aprendiendo, que van practicando o no ese perdón. El año del jubileo, sigo leyendo, todos recuperarán la propiedad que habían tenido que vender. Era una esperanza para una familia, pues, de una generación a otra, no en la misma tal vez. Y el esclavo israelita será liberado gratuitamente. La motivación teológica se ofrece como conclusión en el versículo 55. Todo el pueblo de Israel, todos son mis siervos, no puede haber esclavitud porque todos son mis siervos, por lo tanto todos son iguales. No puede haber superioridad de ninguna persona sobre otra. ¿Iba a decir algo? Es que me quedo pensando, y es que se lee, y yo de verdad que creo que es algo muy bonito, ¿no? De verdad que hablamos de justicia. Pero ya en la práctica, que alguien te ayude, te saque de un apuro, te dé dinero por tu tierra, pues te está sacando del apuro y sales adelante. Pero dentro de unos años, ¿sabes qué? Que te vuelvo a dar el dinero y devuélveme mi tierra. Es que al que tenga que deshacerse de eso le pesa, porque la gente ama la tierra. Claro. Ama sus propiedades.
Entonces, pues es algo es duro, ¿no? Es difícil incluso de cumplir. Digo, no, yo no los culparía de no cumplirlo. No, pero recordemos que era otra época. Sí, ellos. Y la mentalidad religiosa de la época, para Israel en particular, era muy relevante. O sea, si Dios dice textual, porque lo dice textual, no se venderá, no se enajenará la tierra, porque la tierra es mía. La tierra me pertenece a mí. Versículo 23, ahí está. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, me pertenece a mí. En esa mentalidad religiosa de aquella época. Hoy, por supuesto, es diferente, ¿no? Y aún así, en México en particular, tenemos una situación que son los ejidos. Los ejidos son propiedad comunitaria y no se pueden vender a nadie. Tienen un régimen propio, los ejidos. Y los ejidos son una forma de socialismo también, porque representan la propiedad comunitaria de un municipio, de un pueblo, de una localidad, de un lugar, de un conjunto de personas, ¿no? Que en conjunto, como grupo completo, son los dueños de esa tierra. Y si les va mal en la cosecha un año, le va mal a todos. No le va mal a unos y a otros no. Por eso lo contrario del ejido, ¿cómo se llama en México en la historia? Se llama textual latifundio. El latifundio es cuando una familia como la familia Krill de Chihuahua, la familia del señor Santiago Krill, hay que decirlo como es. La familia de Santiago Krill en la época del Porfiriato era dueña de casi la tercera parte del estado de Chihuahua. De ahí viene este señor, para que nos enteremos de una familia de latifundistas. Es lo contrario del ejido, de la propiedad colectiva, que le respondió a eso y que viene desde la colonia, de hecho, desde el virreinato. Lo contrario de la colonia es el latifundio. Yo soy dueño de 3,000 hectáreas, 10,000 hectáreas, yo solo, una familia. Eso no puede ser para el esquema bíblico. Pero al final la tierra sigue siendo de Dios, porque cuando morimos se queda todo. Eso lo decimos hoy así, pero la realidad pero la realidad social actual es otra, es diferente. Vivimos en una época diferente. Nadie se pelea con las herencias. No. Tenemos esa conciencia. Terminemos porque el tiempo ya se acaba. La institución del jubileo, dice el último párrafo, tiene otra dimensión, que es justo lo de la tierra. Dada a Israel, sigue siendo propiedad del Señor. Sí. Bajo su responsabilidad, los terrenos fueron distribuidos a las familias y a las tribus. Así pues, versículo 23, las tierras no se podrán vender a perpetuidad y sin limitación, porque la tierra es mía y vosotros sois emigrantes y criados en mi propiedad. Ahí después de la palabra propiedad, por favor, cierren las comillas, pónganle sus comillas faltantes. ¿En propiedad? Después de propiedad. Aquí donde está la palabra propiedad, ¿sí? Se Aquí cierran le las ponemos comillas. las comillas. Aquí está el versículo. Sí. Las comillas, porque ahí se cierran. ¿Sí? Inquilinos, podríamos decir, ¿no? Somos los inquilinos de Dios. Toda la humanidad somos inquilinos de Dios. Sí. Para afirmar esta pertenencia, la tierra debe quedar en reposo un año de cada 7, lo mismo que los seres humanos descansan del trabajo un día de cada 7, y aquí falta cerrar y completar, porque Dios descansó el 7º día después de la creación. Ese es el fundamento religioso, teológico de la Biblia para el descanso de la tierra, para justificar estas acciones de justicia, de misericordia, de perdón, y esa es la institución del jubileo. Por eso hablamos del Goel. El Goel, que es la palabra que se utiliza para rescatador, ¿sí? Si no encuentra un rescatador, dice por ahí en el pasaje que habíamos visto hace un momento, si no encuentra un rescatador tendrá que esperar, versículo 26, cuando el hombre no tuviere rescatador, y ahí en el texto original dice Goel, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare el varón a quien vendió y volverá a su posesión. ¿Sí? El Goel es el intermediario, es
Es el de la fianza, pues. Sí. Es el que permite recuperar, el que aporta. Hay un verbo curioso que se usa mucho en las cárceles. Esta semana alguien lo utilizó por ahí. Dice, el que pueda apoquinar. Apoquinar. ¿Sí? El que pueda soltar. El que pueda apoquinar, qué bueno. El que no pueda, tiene que esperarse. Pero aquí la idea, y es muy importante esto para cerrar, aquí la idea es, volvemos otra vez a lo mismo, es la idea del trabajo. Toda persona debe trabajar. Aquí no hay escapatoria. Y que no trabaje, que no come. Eso dice Pablo en otro contexto. Si no, no va a tener goel. No, pero aquí no entra ese versículo. No, es lo que Es de decía, otra época. Lo que decía Mario, que de todos modos la tierra no es nuestra, porque cuando nos vamos de queda, bueno, uno puede tener esa conciencia que todo lo que tenemos material, y Pero lo no es decimos, ¿no? pero no es Gracias la a Dios. conciencia predominante. Exactamente, y por eso es bueno que haya leyes ahora en nuestro contexto que regulen todo este tipo de cosas para evitar abusos, ¿no? Exactamente. Las leyes seculares de hoy tratan de aplicar cierto derecho, porque eso es cuestión de derecho, de las personas y de las familias para que muchos abusos no sucedan, que no acontezcan. Aquí en el versículo 16, donde el Señor dice, no vas a engañar a tu prójimo. La ley, ¿qué dice? La ley secular, ¿qué dice? Dice algo parecido, pero si incurres en eso, cometes delitos por engañar a tu prójimo, pues te va la ley encima y tienes que cubrirla, cumplirla, pagar y someterte a ella. La ley humana, y a eso se refiere después San Pablo también, la ley humana no puede convencer a nadie del pecado, de la maldad, de la injusticia o de la falta de respeto por el derecho de los demás. Es una cuestión ética. ¿Sí? Eso no se aprende en esos espacios. El gobierno no está para eso en sí. Tiene sus instancias educativas donde sí se promueve eso, ¿no? La parte de la formación cívica y ética, que sí existe y sí es verdad. Y se tiene que tomar eso en consideración, pero no se usan argumentos religiosos para eso. Ahora tenemos que usar argumentos laicos, argumentos sociales, ¿no? Éticos, morales, para tratar de que la gente actúe de una manera determinada, y no se consigue, no se logra, no es tan fácil lograr eso. Pues bien, ahí está Levítico 25 como uno de los grandes monumentos éticos de todo el Antiguo Testamento. Es muy relevante para la vida humana. Para el pueblo lo fue, se haya practicado o no se haya practicado.